Esperamos ya comenzar en la región de Valparaíso. Cabe recordar que el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció anteriormente la transferencia de recursos a los municipios con el fin de demoler esos memoriales para la instalación de equipamientos urbanos y la ampliación de áreas verdes. Informó Noticias en Agricultura. Bueno, y a los 93 años ha fallecido Luis Alarcón, un histórico actor chileno y fundador también de Chile Actores. La noticia ha sido confirmada a través de Twitter por Chile Actores. Hoy viernes despedimos al maravilloso Luis Alarcón, actor admirado por su talento y enorme trayectoria, ha indicado la Corporación de Actores y Actrices de Chile. Luis será velado el próximo domingo en el Teatro Oriente a partir del mediodía. Con esta información nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene, llegó la hora. En Agricultura fueron Noticias a la Hora. Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1. En Agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora este viernes 4 de agosto y estamos en un viernes de entrevista en profundidad. Ya estamos acostumbrados a estas entrevistas, han venido destacados entrevistados y usted puede ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, @llegó la hora 921. Y bueno, nos lanzamos con nuestro invitado de lujo, José Luis Daza, economista. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido a Chile y a esta edición de Llegó la Hora. Hola Francisco, muchas gracias. Es un privilegio estar contigo en esta ocasión y con tu audiencia. Bueno, muchas gracias por la gentileza de acompañarnos en el estudio. Me contabas que venías aterrizando recién ayer al país y bueno, te comentaba antes también que el objetivo de esta entrevista es un poco intentar ver el plano más general que el día a día, porque a veces, bueno, lo urgente le quita tiempo a lo importante y eso muchas veces nos hace perder el rumbo. Si tú tuvieras que hacer una evaluación general de cómo está el momento económico actual, ¿cómo estamos post pandemia? Países que se han recuperado de forma distinta, hay noticias internacionales que son preocupantes, varios dicen, oye, los países desarrollados estornudan y para Chile es una influenza. ¿Cómo se está viendo eso? Mira, yo creo que es muy importante ver una división que se produce en el mundo con la línea de la pandemia. La pandemia marca un antes y un después en muchas dimensiones. En la dimensión geopolítica, en la dimensión de actividad económica, en la dimensión de inflación y de tasas de interés del mundo. Todas estas son muy importantes. La pandemia termina con el mundo geopolítico que había existido desde la caída del muro de Berlín, de integración, de participación en la Organización Mundial del Comercio, de globalización. Estados Unidos hizo grandes esfuerzos por incorporar a China. Y salimos de la pandemia con un mundo totalmente segmentado. Hay hoy en día una eventual guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, muy fuerte, pero declarada, muy fuerte, una tensión política, y hay un movimiento a nivel de empresas del mundo que consideran que estaban demasiado expuestas a China y empiezan a traer sus plantas, sus fábricas hacia lo que llaman países amigos, lo que en inglés se llama friendshoring. Y en este contexto de venida, América Latina tiene grandes ventajas.
porque junto con este offshoring se produjo la guerra, la invasión de Rusia y Ucrania, lo que generó enormes preocupaciones por la dependencia energética, por la dependencia alimenticia. América Latina tiene todas estas cosas. Tenemos mano de obra, tenemos energía, tenemos alimentos, tenemos todo. Entonces, esto es un periodo que se abre muy, muy positivo para América Latina. Ese es por una parte. El otro punto que es muy importante es que en los 10 años anteriores a la pandemia, el mundo se enfrentó con muy marcadas presiones deflacionarias. Desde la pandemia, los bancos centrales emitían para tratar de alcanzar sus metas de inflación del 2%. Y apenas lo conseguían. Las tasas de intereses reales, no es verdad, como aquí en Chile usan la UEF, o sea, las tasas llegaron, el mundo se rayó a cero. En muchos países tuvimos tasas negativas. Y así todo, el mundo no lograba levantar la inversión, no lograba levantar la inflación. Estábamos pegados con esta inflación. Ahora, fíjate que en el mundo pasamos un periodo muy parecido. Después de la crisis financiera, de deflación, y eso se interrumpe en ese momento con el gran impulso fiscal asociado a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Y eso hizo que subiera la inflación, que subieran las tasas, que subieran. En esta oportunidad pasó algo similar. Los países hicieron una expansión fiscal sin precedentes y monetaria sin precedentes. Tú ves a Estados Unidos. Estados Unidos aumentó su gasto fiscal más que en la Segunda Guerra Mundial. Ese dato es increíble. Más que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que vimos? Que la expansión fiscal, junto con la expansión monetaria sin precedentes de los bancos centrales, pero histórica, hizo que se disparara la inflación. O sea, tuvimos un exceso de demanda a nivel mundial muy, muy violento y terminamos con tasas de interés reales sustancialmente más altas en el mundo de lo que eran antes de la pandemia. Una de las preguntas más importantes que se hacen los economistas es si las tasas de interés real van a volver a lo que eran antes de la pandemia o se van a mantener en niveles más altos post pandemia. Y aquí podemos discutir sobre qué es lo que lo afecta y qué es lo que no lo afecta. Por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? ¿Volvió a la situación de antes o logró? No, en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, tú tuviste un gran impacto, la deuda subió muchísimo, tuviste un periodo de crecimiento bastante bueno porque volvieron las tropas, y hubo un aumento en la producción muy, muy, muy importante. Pero eventualmente todo esto, con tasas de interés más altas, eventualmente todo desencadena en 1973, con la guerra en Medio Oriente, el shock del petróleo, y las tasas de interés reales se disparan en forma sin precedentes que no hemos visto hasta hoy. En 1981, 82, el FED tiene que subir las tasas casi al 20%. Entonces, y recién volvemos a este mundo, yo te diría, marcadamente deflacionario en la década post-pandemia, aunque venimos con las tasas de interés bajando desde mediados de los 80, del mundo bajando en forma consistente. Y ahí frente al fenómeno de la pandemia, bueno, ahí hubo la reacción de los países frente a una situación que en algún momento ya era inevitable, pero ¿cómo ha sido la reacción de los países después de la pandemia? Es decir, ¿cuál ha sido la diferencia entre los distintos modelos respecto a lo que una vez que ya la pandemia se empezó a disipar, ya tuvimos acceso a la vacuna, etcétera? ¿Qué pasó después? Mira, la salida post pandemia ha sido muy diferente en diferentes países. El país que ha liderado el mundo en esta vuelta ha sido Estados Unidos. Estábamos nosotros acostumbrados en la última década a que fuera China. Claro. Pero los chinos se quedaron mucho más tiempo atrapados en el tema de las restricciones para la población, cuarentenas, etc. Entonces China sale más tarde de la pandemia que el resto del mundo. El país que te diría yo sale en forma más fuerte de la pandemia es Estados Unidos. Estados Unidos se recupera en una forma muy, pero muy vigorosa. Y la mejor forma de verlo para mí es el mercado de trabajo. Si tú ves los impactos, el gasto, el aumento en el gasto, por ejemplo, para hacer una referencia, a pesar de que son economías muy diferentes, entre China y entre Estados Unidos y Chile. Ambos
hacen expansiones fiscales muy grandes. En el total no son tan diferentes cuando tú cuentas el efecto de los retiros. Claro. Ambos tienen un shock inflacionario, pero Estados Unidos la actividad se recupera mucho más rápido. Ya estamos en niveles de actividad muy por sobre lo que era la actividad en 1920 antes de entrar a la pandemia. Y uno de los casos más notorios es el mercado de trabajo. En Estados Unidos hoy estamos con una tasa de desempleo del 3,5%. Y en Chile... Que histórica, además. Estamos cerca de los históricos, exactamente, absolutamente. Y mientras que en Estados Unidos estamos con tasa de desempleo del 8,5%, en Chile estamos con tasa de desempleo del 8,5%. Y aquí vienen las grandes diferencias entre Estados Unidos. Una de las muchas diferencias, que es el mercado laboral y la regulación del mercado laboral. Estados Unidos tiene un mercado laboral extraordinariamente flexible, extraordinariamente dinámico. Se crean y destruyen más de 1 millón de empleos todos los meses. Se deben crear 1.400.000 empleos y se deben destruir 1.100.000. Por ahí son los números, varían, pero tiene un mercado laboral extraordinario. Y nosotros tenemos un mercado laboral absolutamente rígido, empantanado, estancado, que ha empujado gran parte de la población al mercado informal. Entonces yo te diría que esas dos. Ahora, déjame hablar un poquitito de China, porque China es importante para Chile. China tiene... Cuando China se reabre, la gran mayoría de los economistas pensaron que China iba a tener un rebote muy fuerte, que la población iba a salir a comprar, iba a ir a restaurantes, iba a tomar pasajes, iba a todas las actividades que no habían hecho. Y la verdad que había una gran sorpresa, porque la población china no ha gastado post-pandemia. La población china, de hecho, ha aumentado la tasa de ahorro. Los chinos tienen una tasa de ahorro personal de las familias del 33% del ingreso. Eso es brutal. Los países ahorran a veces 16, 17. Las familias chinas ahorran 33%. ¿Tenemos el dato de Chile o no? Yo no me lo tengo, pero no quiero dar un dato equivocado, Perfecto, pero es sí, sustancialmente no, ni la mitad. Entonces, no quiero darte el dato equivocado. Pero 33% están ahorrando los chinos, antes eran 31%. Ahora, el gobierno chino ha reaccionado frente a eso, tratando de darles rebajas de impuestos para compra de autos, rebajas de impuestos para compra de cosas. Pero la población no está reaccionando, se están ahorrando la plata. El otro problema que tienen los chinos es que la principal inversión de la población china en los últimos años del sector privado fueron las viviendas. Compraban gran cantidad de casas. A medida que fue pasando el tiempo y que el precio de las casas subía, se fue desapareciendo el financiamiento, la gente compraba casas que no estaban construidas, apartamentos que no estaban construidos, entonces prepagaban. Pero muchos de ellos empezaron a entrar en quiebra, la gente lo había comprado prepagado y se quedaron sin nada. Entonces obligaron los gobiernos locales en China a que salieran a apoyar. Pero los gobiernos locales están muy endeudados. Entonces los chinos están con serios problemas en la inversión en vivienda, con la demanda de la población, y las empresas privadas no están invirtiendo. Claro. Está estancada. ¿Por qué? Porque ha habido, desde que Xi Jinping, un enorme avance del Estado en la dirección del crédito del Estado en el rol. Y la principal fuente de inversión son las empresas estatales. Hay un informe del Fondo Monetario que dice que el problema de China hoy es la bajísima y muy mala productividad de todas las empresas estatales, que son las que están liderando la inversión. El sector privado no invierte. Entonces, China tiene problemas para salir. Así todo, este año van a crecer 5%, que es alto, pero un país que crecía el 10, después 8, 7, las estimaciones son que va a crecer a menos del 4, 3 algo a futuro. Mi impresión es que eso incluso es optimista, porque ellos tienen una fuerte caída en la población. Las Naciones Unidas hacen una estimación de población en el mundo. Los chinos tienen hoy 1.400 millones de personas. Las Naciones Unidas hacen una estimación de la población para fines de siglo. Y ellos te dan un rango superior, medio e inferior. En el rango medio, la población china caería a 750 millones de personas a fines de siglo. Si se da el peor escenario, caería a 400. Hoy tiene 1.400. Si da el mejor, creo que es 900. Entonces, en ese rango, pero tiene un problema demográfico muy... Entonces, el mundo, te digo, el mundo se ve bastante estancado, bastante desigual,
Europa muy complicada, Alemania en recesión, y Estados Unidos sobresale. Ahora, sobresale en gran medida todavía por un enorme impulso fiscal que hicieron y otras cosas que ha hecho Biden. Y a propósito de eso, ¿por qué? Porque sale la noticia, tú la comentaste en Twitter, a propósito de que baja la clasificación de Estados Unidos. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Y por qué si es que está saliendo adelante? Claro. Estados Unidos empecemos por eso. Estados Unidos tiene el mercado financiero lejos más grande del mundo. Para ponerte un ejemplo, en dólares, en números sajones, Estados Unidos, el mercado de bonos, de renta fija, todos son aproximadamente 50 trillones de dólares. Alemania son 3 trillones. Japón creo que son 8. China tiene un mercado muy grande, pero está aislado. Tienen control de capitales como 20. Pero Estados Unidos es el más líquido, el más grande, el más complejo del mundo. Entonces importa para todo el mundo. Estados Unidos tenía 3 clasificadores de riesgo. Moody's ya lo había bajado un grado de AAA. Lo bajó durante la última crisis que hubo por aumentar el endeudamiento. Hoy lo bajó, el viernes lo bajó Fitch y se mantiene con una AAA. Ahora, déjame decir una cosa concreta. Es muy difícil reemplazar el rol de Estados Unidos en términos de mercados financieros. El 60% de las reservas de Banco Central del mundo están en dólares. Los bancos tienen su capital invertido en bonos del Tesoro americano. Hay un montón de razones por qué el dólar va a seguir primando. Pero déjame decirte lo que yo creo con respecto a esta clasificación. Y desde mi perspectiva, a pesar de que ha sido muy criticada, si tú ves a los principales economistas de los bancos y las figuras de mayor autoridad de peso, Paul Krugman, Larry Summers, todos salieron a criticarlo. Yo, humildemente, a mí no me parece mal, me parece razonable, de hecho, una advertencia. Ahora, Estados Unidos va a seguir con 2 AA y una AAA. Ahora, no hay riesgo de default, claro. No hay riesgo, lo van a seguir manteniendo, esto va a tener pero yo creo que sí es una muy buena señal. Déjame decirte por qué. La situación fiscal de Estados Unidos es sumamente compleja hacia el futuro. Y la situación política hace muy difícil resolver. Algo que me imagino en Chile se sienten identificados también porque es bastante difícil pasar cosas para el Congreso, todo fue para Piñera, entonces hay una parálisis ahí fiscal. Ahora, mira lo siguiente. Estados Unidos hoy tiene un déficit, este año va a terminar con un déficit cercano al 6,8% del producto. Ese es el déficit fiscal. Lo curioso, lo extraordinario, es que están en pleno empleo. Claro. El desempleo está en 3,5. ¿Qué va a pasar con el déficit cuando vayamos a una recesión? Entonces, cíclicamente ajustado, el desempleo el déficit debe estar como en 7,5 o casi 8%. Pero miremos hacia adelante, y esto es una lección para muchos países. Estados Unidos, hay un dicho, dicen que Estados Unidos es básicamente una empresa de seguro con un ejército al lado. Porque si tú miras el presupuesto americano, es fundamentalmente, número 1, el Social Security System, que es el sistema de pensiones, claro. ¿Cómo se llama? El sistema estatal, en donde los más jóvenes le pagan a los más viejos, de reparto. Y ese sistema de pensiones se le acaban los recursos en el año 2033. Y los pagos siguen subiendo. Entonces, tiene un problema muy serio por eso, y esos gastos van a seguir subiendo. El otro es el sistema de salud, de seguros de salud para la población de más de 65 años, que se llama Medicare. Y eso se le va a acabar la plata antes. Porque cada vez son menos los jóvenes que contribuyen al seguro y son más los que lo utilizan y no es lineal. Entonces tienes un problema fiscal complicado. Y la tercera parte es los intereses en la deuda. Los intereses en la deuda ya habían bajado mucho, pero la deuda de Estados Unidos ya está en más del 100% del producto. Y con la tasa de interés subiendo, eso. Entonces, las principales partidas de gasto te van a seguir sufriendo fuera de control, no son discrecionales, están determinadas por ley. Y la posibilidad de hacer algo, ya sea por el gasto o por el impuesto, es muy limitada. Entonces, desde mi perspectiva, es absolutamente razonable lo que hicieron. Y hay que ver si el cuerpo político va a reaccionar o no, y se ve muy difícil. Claro. Bueno, se ve complejo el panorama. Queremos seguir conversando con José Luis Daza.
pero después centrarlo en lo que está pasando en nuestro país, la mirada desde afuera de Chile. Volvemos en un par de minutos, no se vaya. En esta edición de Llegó la Hora, en este viernes de entrevista en profundidad, y saludamos a quienes hacen posible este programa, porque Cuenta Más de Banco Consorcio, una cuenta vista nunca antes vista. La Cuenta Más es la cuenta vista que te paga un 11,75% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual, solicítala 100% online en consorcio.cl. Y Starke, lo último en energía solar y artículos agrícolas con más de 10 años de experiencia en el rubro. Contamos con todos los productos relacionados con el campo para una ayuda en la tarea diaria y de una forma eficiente. Visítanos en www.starke.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Bien, y seguimos conversando con nuestro invitado, José Luis Daza, economista, y ya vimos más o menos cómo el mundo reaccionó a este gran problema que tuvo que enfrentar, que es la pandemia. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentó Chile ese problema? Pero quizá un paso más atrás es, ¿cómo lo ha venido haciendo Chile el último tiempo en materia económica? Porque bueno, ya vemos la discusión política, pero hay una constante. Prácticamente los últimos 4 gobiernos todos han hecho reformas tributarias, tenemos una economía que en el agregado no está creciendo, el desempleo va al alza. Entonces, ¿cómo se está viendo ese panorama? Mira, hubo un periodo que yo te diría comienza en el 85 más o menos, hasta el 2000, los principios de los 2000, en donde Chile crecía y su comportamiento estaba en línea con los países que más crecían en el mundo.
cuando tú veías cómo se comportaban las primas de riesgo, cuando tú veías cómo se comportaban, Chile se movía en línea con los países que más crecían en el mundo, que están en el sudeste asiático, y muy alejado de lo que era el resto de América Latina. En cosas objetivas, las tasas de interés de largo plazo en los países más desarrollados tienen una característica. Cuando pasa algo malo en la economía, la tasa de interés de largo plazo tiende a caer porque es el refugio de los capitales. En Estados Unidos, si es mala, la tasa larga cae. En Chile, hasta antes de la crisis de octubre del 2019, todavía el mercado se comportaba así, a diferencia de América Latina. Después de eso nos empezamos a comportar como América Latina, con todo empezamos a incorporar prima de riesgo. Así que eso es la primera parte. Nos comportábamos como Asia, crecíamos como Asia, y en el último tiempo nos empezamos a comportar mucho más como América Latina. Yo vengo a Chile todos los años y por lo general una vez o algo doy una entrevista, etcétera. Nadie me hace caso por nada porque no tienen toda la razón, ¿no? Porque me van a hacer caso. Pero hace 20 y tantos años que yo vengo advirtiendo que habíamos dejado de preocuparnos del crecimiento, que el crecimiento era secundario, que todas las reformas iban en una dirección, habíamos cambiado la forma de hacer política económica. Pasamos de un estilo en donde el rol principal de muchas de las regulaciones, la herramienta de análisis era cómo afecta a los incentivos del comportamiento de la población, de las empresas, de los agentes, de todo. Pasamos de ese modelo a un modelo en donde nos empezamos a enfocar mucho más en las transferencias. Redistribuirlo de uno, redistribuirlo al otro, y nos dejamos preocupar del crecimiento, y el crecimiento se estancó. Con todas las consecuencias negativas que tiene el crecimiento en todos los países que ocurre, que son el aumento de las tensiones sociales, etcétera, etcétera. Si tú tuvieras yo te voy a decir, en los próximos 30 años vamos a crecer cero, no vamos a crecer nada. Es que es fácil graficar que un país que no crece, que no hay más empleo, es imposible que haya movilidad social, es imposible que haya progreso social, es imposible que tengas más recursos para hacer política social, justicia social. Entonces nos fuimos estancando. Y Chile, te diría yo que desde el punto de vista de los muchos extranjeros, están muy confundidos, no tienen idea de lo que está pasando, no entienden. Ellos veían a Chile como un país que se comportaba, y los chilenos se comportaban, la institucionalidad legal y jurídica, y el país se comportaba mucho más en línea con los países desarrollados de Europa, etc. Muchas veces, yo tengo muchos amigos, tengo en Europa, en todas partes, me decían, oye, déjate fregar, Chile ustedes se comportan como los alemanes, se comportan como los suecos, siguen la ley, Y yo le decía, mira, sí, pero estamos creciendo menos, hay problemas, hemos hecho muchas reformas muy negativas, vamos a matarle el crecimiento, esto se va a complicar. No, tú exagerado. Viene lo del octubrismo y se encuentran con un país con una violencia, una violación de las normas de destrucción que no lo han visto ni siquiera en los otros países de América Latina. Claro. Entonces, pasan de un extremo a otro y después pasamos a hacer esta constitución nueva, a la convención, y era, con todo respeto, un circo, me decían, este país que pensábamos que era como Austria, como Alemania, estos chilenos tan serios, miren lo que es esto, y después rechazan. Entonces, la verdad que yo te diría que desde afuera incomprensión no completa. Entienden qué es lo que está pasando, estos vaivenes tan extremos. Ahora, yo personalmente, esto es lo más positivo que ha estado Chile en mucho tiempo. En mucho tiempo es lo más positivo, porque, y más allá de lo que están haciendo los políticos, de lo que están diciendo los políticos, porque creo que en Chile se construyó una realidad falsa. Una realidad falsa diciendo que lo que se había hecho en los últimos 30 años había fracasado. Y desde afuera, desde el exterior, comparando con todo el resto, yo trabajo con América Latina, trabajamos con África, con Asia, era obvio que Chile era un éxito extraordinario, sobre todo en Occidente, era un éxito extraordinario en bajar la pobreza, en una serie de índices, pero en Chile se construyó esta realidad, una realidad falsa. Y con esa realidad falsa tuvimos el octubrismo, tuvimos las elecciones, pero yo creo que hoy el país chocó con una realidad, chocó con la realidad de verdad. Y la población se ha dado cuenta de que
la alternativa que plantea estos no funciona, es mala, nos lleva a más pobreza, y si tú miras en los sondeos, en las encuestas, hay un claro movimiento de la población hacia el centro. Está regresando hacia valorar el orden, hacia valorar menos violencia, hacia valorar te fijas, los ahorros privados, hacia valorar. Entonces, es lo más optimista que he estado en mucho tiempo en Chile, no por lo que están diciendo los políticos, sino porque cómo se ha movido la opinión pública. Y la opinión pública supo que esta realidad era falsa. Uno de los casos más concretos para mí en cómo se destruye esta realidad falsa es el caso de los retiros. Le habían dicho a la población que la plata no estaba, que la plata no existía, que la plata no se vencía, y fuerzan a los retiros. Y la verdad, ¿qué pasó? Sí estaba la plata. Sí estaba ahí. Y hoy la gente cambió radicalmente su visión con respecto a esto. Entonces, esa realidad falsa se ha ido destruyendo, desmoronando por sí sola. Ahora, una cosa me queda claro a mí. Desde el extranjero, cuando se plantea la nueva constitución que plantearon la convención anterior, claramente habían enormes riesgos de que nos íbamos a transformar o en Argentina o en Venezuela. O sea, era realmente extrema. Esa distribución de riesgo se terminó. Eso no va a pasar, ¿verdad? Con el rechazo es extraordinario. Y yo creo que, ahora, no vamos a hacer, claramente, no vamos a hacer Venezuela, no vamos a hacer Argentina. La pregunta es, ¿podemos volver a ser el país más dinámico, que más crece en Occidente, como lo fuimos en su momento? ¿Podemos volver a ser el país que genera más empleo, que genera más riqueza, que distribuye más la pobreza y que baja la distribución del ingreso? Eso es lo que está en juego. Y eso está por verse. Entonces, pero claramente yo creo que el cambio en la actitud de la población en general es muy positivo desde mi perspectiva. Y ahí, cuando uno ve el panorama reciente, claro, el 18 de octubre lo que pasa es que es como muy gráfica la visión de la crisis, es un quiebre demasiado importante, un intento revolucionario, como un choque duro con la realidad latinoamericana, es una buena definición. Pero hay algún análisis que dice, oye, es que, bueno, que tú también lo comentabas, que desde hace mucho tiempo veníamos haciéndolo mal, o nos distanciamos de lo que estábamos haciendo antes. Y uno dice, bueno, y quizás eso también fue caldo de cultivo para lo que pasó el 18 de octubre, en torno de estancamiento, falta de movilidad social. Totalmente. Yo creo que si tú miras a Chile, ¿no es verdad? En el periodo porque yo defino finalmente el periodo del take-off, del despegue de Chile a mediados de 1985. De ahí para adelante empezamos a crecer y no paramos más hasta mucho tiempo. Si tú verías a Chile los 40 años antes de eso, Chile crecía prácticamente a la mitad de lo que crecía el mundo. Crecíamos más, era un país, no sé cuál es la palabra que quieres usar, si mediocre, pero era un país que crecíamos a la mitad de lo que crece el mundo. Si tú miras el periodo que crece más o menos en 1985 hasta el 2000, somos un país que crece al doble del mundo. Entre el 2010, el 2000 al 2015 crecimos 1,5 veces lo que crecía el mundo. Y en los últimos años empezamos a crecer de nuevo, mucho menos que el mundo. ¿Qué fue lo que cambió? Fue el enfoque en las políticas tecnocráticas dirigidas a el crecimiento y usar esos recursos de crecimiento para disminuir la pobreza para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para crecer no hay una medida única, no hay una sola bala. Es una actitud en la administración, en el manejo del Estado. Son miles y miles de decisiones que se toman desde el punto de vista de incentivos, del punto de vista de eficiencia, y eso lo abandonamos. Empezamos a subir los impuestos a la empresa, vino la reforma desastrosa de Bachelet impositiva, pero hay algo que no se ha hablado. Para mí, uno de los debes más grandes que tenemos en Chile es el mercado laboral. El mercado laboral es anacrónicamente rígido, está totalmente fuera de línea con lo que se necesita en el siglo XXI, y se ven las tasas de desempleo y de informalidad. Entonces, si nos queremos desarrollar, si queremos eliminar la pobreza, si queremos aumentar el bienestar de los más pobres, de los ancianos, de todo, tenemos que lidiar con el mercado laboral. Eso es absolutamente esencial. Pero yo creo que se están creando las condiciones
políticas, incluso dentro de este mismo gobierno. Tú ves la última propuesta del llamado pacto fiscal. Hay una revaloración del crecimiento. Sí. Y sin crecimiento, tiene que quedar muy claro, no vamos a tener los bienes para los hospitales, para los colegios, para los ancianos, para los viejitos. Tenemos que producir más para poder dárselo. Y eso es crecimiento. Bueno, y ahí además destaca incluso la propia frase del presidente en reunión con empresarios españoles, donde reivindica los 30 años. Absolutamente, Eso ya es absolutamente. Un gesto importante. Nos tenemos que ir a la última pausa y a la vuelta vamos a preguntar, no sé si decirlo recetas, pero ¿qué cosa debería hacer Chile para recuperar el rumbo del crecimiento? Ya volvemos. Puedes ganar intereses invirtiendo fácil y además 100% online, en UF o en pesos. Conoce más en consorcio.cl.
E inscríbete en Forum, una iniciativa del Instituto Res Pública, y recibe información actualizada sobre el proceso constitucional directamente a tu WhatsApp o correo electrónico. Más información en www.respublica.cl/forum. Bien, y seguimos conversando con el economista José Luis Daza. Ya vimos el análisis del mundo, diagnosticamos lo que le pasa a Chile, ya diagnosticamos al enfermo, cómo tiene que salir del problema que estamos enfrentando. Fuiste también optimista respecto al escenario actual, pero ¿qué es lo que hay que hacer para salir adelante? Perfecto. Como te decía, yo creo que es lo más optimista que he estado en mucho tiempo, porque yo veía desde Bachelet 2 una tendencia cada vez más hacia políticas que iban a matar el crecimiento idiosincrático y nos llevan. Es más, hay una entrevista, me criticaron mucho en su momento en La Tercera, creo que cuando recién llegaba Bachelet, dije, van a matar el crecimiento idiosincrático, les van a bajar el rating y eventualmente vamos a tener confrontación, y porque el país se iba a estancar. Para mí era muy, muy claro que nos terminaba de sacar del camino del círculo virtuoso. Cuando creces más, tienes más recursos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que no vamos a ir a Venezuela? La pregunta es, ¿vamos a ser un país mediocrón que crece a tasas del 2%, que nos vamos a demorar 200 años en llegar al desarrollo? ¿O vamos a ser uno de los países que más crece en el mundo? Más. Yo creo que tenemos bases institucionales que, si bien están muy debilitadas y degradadas en algunas instancias, tenemos las bases para volver a ser el país más dinámico de este continente. Tenemos muchas cosas muy buenas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que desde el punto de vista de políticas públicas, más que decirte las cosas específicas, te voy a decir algunas. Yo creo que hay que cambiar sustancialmente la forma de pensar de quienes hacen políticas públicas. Mira, en la vida yo he trabajado en Japón, he trabajado en Asia, he trabajado en Rusia, me ha tocado en mi vida en distintas partes. Y hay esencialmente dos tipos de economistas. Hay políticas de una forma u otra tienen una transferencia, sacarle uno y darles a otro. Todas. Incluso cuando dice voy a gastar más plata fiscal, te endeudas, tienes que pagar más intereses a futuro, entonces vas a gastar menos futuro. Todas. Y hay economistas que se enfocan en las transferencias, que son muy buenos en el conocimiento exacto de la transferencia, del FIFE, le pasamos al FUFI, el FOFI, FAFI, se conocen todos los números y todas las cosas como vamos a hacer transferencias. Eso es un tipo de economista, muy buenos en la contabilidad económica. Hay otros economistas que se enfocan principalmente en los incentivos. ¿Cuál es el incentivo a invertir? ¿Cuál es el incentivo a ahorrar? ¿Cuál es el incentivo a ser más eficiente? Hacer lo mismo gastando menos. ¿Cuál es el incentivo a estudiar más? ¿Cuáles son incentivos? Entonces, yo creo que hay que hacer un giro en la forma en que analizamos las políticas públicas de transferencias a incentivos. Ese tiene que ser el principal. Cuando yo propongo un impuesto, ¿qué incentivo me genera? Eso es lo número uno. Partamos por ahí, por volver a los incentivos. Número dos, el concepto de eficiencia. El concepto de eficiencia podemos hacer esto con menos recursos o podemos hacer más con estos recursos. Eso es fundamental, sobre todo en una época de calentamiento global. Es muy importante que podamos hacer más, producir más, utilizando menos insumos. Claro. Es muy importante para el cambio. Entonces, yo te diría, número uno, tenemos que enfocarnos en incentivos, número dos, en eficiencia, y número tres, en algo muy importante. Hace ya 30 años descubrimos cuál es el valor de algo que lo podemos cuantificar, de la flexibilidad, a través de una serie de premios Nobel que hicieron. Mientras más incertidumbre hay en el mundo, mayor es el valor de la flexibilidad. Si el mundo es estático, no va a cambiar nada, tú ya sabes, ¿para qué necesitas flexibilidad? Te haces tu plan a largo plazo y listo. Pero si no sabes cómo va a cambiar el mundo, flexibilidad. Entonces hay que introducirle flexibilidad a todos los procesos económicos en diferentes instancias. ¿Cuánto ahorro? ¿Cuánto ahorramos en las pensiones? No sabemos si las tasas van a ser 3%, 2, 1, 5, 6. Flexibilidad en el mercado laboral. Entonces, estos tres conceptos son esenciales, ¿ya? Así que partiría por ahí, la forma de pensar en las autoridades. Número uno. Número dos, los temas pendientes. Está el tema de las pensiones, va por un camino. Yo creo que una reforma de pensiones no es seria si no incluye ataque directo a la fuente de los problemas de las pensiones. Número uno, no ahorramos lo suficiente, claramente. Y con el outlook, con la visión de los mercados financieros, de los retornos,
si tú no le das el 6%, no te va a alcanzar para tener pensiones mejores que las que tenemos ahora. Entonces, yo creo que eso es el aumento, el ahorro de las personas. Antes de hacer solidaridad de todas estas cosas, tenemos que tener a las personas con pensiones dignas de futuro, número 1. Número 2, tienes que tocar el tema de la edad de jubilación. Si tú no cambias la edad de jubilación, vamos a tener problemas enormes, porque estamos viendo mucho más. Entonces, ese es otro tema que tenemos que tocar. Lo cambiaron los italianos, lo cambiaron los uruguayos, lo cambiaron, el mundo lo está cambiando. Entonces, estamos rezagados, tenemos que tocar eso. Ese es un tema claro. Y después el mercado laboral. Si no tocamos el tema del mercado laboral, con la enorme informalidad, con las enormes lagunas que esto vamos a tener. Entonces, por esa parte, por ahí, número 1. Para mí el mercado laboral es uno de los grandes temas pendientes que hay que tener en la agenda. Y lamentablemente lo han rigidizado. No tenemos tiempo para decirte por qué. Yo creo que lo de las 40 horas no le afecta en nada a las grandes empresas, medianas, grandes. Sí va a tener serios problemas para las pymes, sí va a bajar los salarios reales, sí va a forzar a la gente a buscarse un segundo trabajo, van a tener trabajando más en vez de menos. Entonces yo creo que ahí hay un problema. Eso por una parte. Está el tema de los impuestos. O sea, ninguna medida por sí sola nos va a hacer crecer más. Claro. Bajar los impuestos por sí solo no nos va a hacer más. Bajar los impuestos lo tienes que hacer en forma consistente con el gasto público. O sea, tienen que ir de la mano. Ahora, hay algo en que estamos totalmente desfasados. Hay una competencia brutal en el mundo por atraer capital. Brutal. Hay un pool de capital y además que el capital es mucho más movible, las operaciones son más movibles por lo que es el teletrabajo, etc. Y las empresas son sensibles a un conjunto del Estado de Derecho, las normativas, la flexibilidad, y miran las tasas de impuestos, son muy importantes. Y ahí nosotros estamos desfasados con el resto del mundo. O sea, con todas las garantías que te da Estados Unidos, mercado laboral flexible, cantidad de trabajadores, financiamiento de todo tipo, tienen tasa, a pesar de todo eso, que ya es una gran ventaja, tienen tasa de impuestos corporativos 21%. Nosotros 27. Nosotros estamos en el 27%, o sea, es absurdo. Los países más dinámicos, Singapur, todos tienen tasas mucho. Entonces, vamos a competir en el mundo, tratar de ser los que más crece, que más empleo genera, que más movilidad genera, que más recursos para los pobres, para sacar la educación. O sea, esto. El otro punto, porque son muchas, tú bajas los impuestos a la empresa y no haces nada más, no sirve de nada. Pero tienes que hacer muchas otras cosas. Entonces, son las cosas clave. Para el crecimiento tú necesitas atraer capital, necesitas atraer tecnología y otra cosa que es muy importante. Y ahí sí que estamos mal. El capital humano, claro. La formación, la educación. Y eso es algo que es clave y eso es algo que se ha empeorado, especialmente desde la última reforma educacional que hicieron, que ha sido, pongámoslo así, no exitosa. Entonces, esas son las áreas que yo te diría. Tenemos que enfocarnos en incentivos, en flexibilidad, eficiencia y después reforma laboral, reforma impositiva. Tenemos que bajar los impuestos a las empresas. No vamos a ser de los países que más crecen en el mundo que más invierte, más atractivos del mundo para la inversión si no hacemos un cambio ahí. Y estamos haciendo las cosas al revés. O sea, acabamos de pasar el royalty, uno de los royalties más altos del mundo. Tenemos a la minería en serios problemas por agua, por caída de las leyes, por caída de todo. Queremos ser más que Australia, más que Canadá, más que Perú. Entonces, ¿vamos a ser los países más atractivos? No lo creo. Entonces, son muchas, no hay ni una medida por sí sola, pero es una forma de pensar. Nos queda un par de minutos, José Luis, te quería preguntar una última cosa respecto a ¿hacia dónde hay que mirar? Porque a veces en el mundo hay harto ejemplos, sí. Varios tienen la noción de compararnos con la OSCE, que al grupo que entramos, pero todos dicen, oye, esa competencia no solamente injusta, sino que es anacrónica, porque los países pueden estar en otra situación ahora. ¿A dónde hay que mirar? Mira, eso es una muy buena pregunta. Y los seres humanos somos todos muy tribales. O sea, crecemos, nos formamos en ciertas tribus y miramos los tribus. Y además que eso, hay un fenómeno que se llama el anchor, el anclaje, que es una persona plantea un tema, plantea un modelo, y toda la tribu empieza a comentar alrededor de todo eso. Yo soy un poquito anacrónico, diferente a los economistas en Chile, porque yo he vivido toda mi vida adulta fuera de Chile.
Y sobre todo, yo viví un tiempo importante en Asia, viví un tiempo importante en Japón, 3 años de mi vida, que me influyeron mucho. Después, en mi trabajo, fui jefe de mercados globales en JP Morgan. Trabajamos mucho en Asia, trabajé mucho en Europa del Este, en la transición de todo eso. Y esto es lo que yo te puedo decir más o menos de mi visión. El mundo, yo te diría, desde mediados de los 70, entró en un proceso de transición donde el centro de la actividad económica, el centro de la innovación, el centro del crecimiento era el mundo occidental y se fue moviendo gradualmente hacia Asia. Asia es en donde está la mayor parte de la población, en donde vive la mayor parte de gente, etcétera, etcétera. Ahora, en Asia es en donde tú tienes los países más exitosos del mundo en términos de transitar de pobreza a riqueza. A mí me encanta la historia económica. Y si tú miras la historia económica del mundo para ver quiénes son los realmente exitosos, que deberían ser nuestros modelos, claro, tú ves que en el año 1750, prácticamente hasta la Revolución Industrial, la distribución de ingresos en el mundo era la misma. Europa había empezado a crecer un poquito a partir del año 1000, pero era prácticamente lo mismo. Todos los países eran igualmente pobres. Europa un poquito más adelante ya. Viene la Revolución Industrial y Europa y lo que llaman the Western Offshoots, que son los países anglosajones, que saben, empieza a crecer después de la Revolución Industrial. Empieza con Inglaterra, después se va a Francia, Holanda, Alemania y los países nórdicos. Y estos países llegan hasta donde estoy creciendo por 200 años a tasas entre el 2,2 y 2,5%. 200 años se demoraron en donde llegar ahí. O sea, fue un proceso lento. Y si tú miras los últimos 100 años, hay 30 países que estaban arriba, los más ricos del mundo, 30 países que estaban abajo, y prácticamente no hay movimiento en eso. Solamente hay, en los que están abajo, unos pocos países que cayeron más todavía, que son Argentina y Venezuela, que son casos excepcionales. El resto están todos abajo. Y entre los países desarrollados que pasaron, durante mi vida, fíjate, hay 5 países que cuando yo nací eran mucho más pobres que Chile, pero paupérrimos. Y hoy son todos mucho más ricos y más ricos que Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos países son, primero Japón es el primer país que crecía a tasas altas después de la Segunda Guerra Mundial, y los otros 4 son Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea. Son los únicos que han tenido desarrollo a altas tasas, crecían 5, 6, 7% y que pasaron de estar más abajo a estar más arriba. Entonces, cuando la gente dice, comparémonos con la S, se van moviendo despacito, pero hay unos pocos. Si tú miras a los países exitosos en crecer, en pasar de la... Oye, Corea tenía un ingreso per cápita probablemente que era el 20 o 30% de lo que era el de Chile. Era un país de analfabeto, agrícola. Era más... Cuando yo nací, te lo pongo así, los países eran más pobres que África, porque no tenían nada, eran como nada. Y los africanos tenían recursos minerales. Claro. Bueno, y si tú miras Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea, los países más, durante todo este periodo de crecimiento acelerado, los más exitosos del mundo, el gasto como porcentaje del producto fue igual o más bajo que el de Chile hoy. Alrededor del 20% menos. En algunos años Corea ahora subió todo. Mira Singapur, el país más exitoso del mundo, abierto al mundo, etc. Gasto. Entonces, ellos no se desarrollaron, nadie puede decir, mira, ellos crecieron, hicieron esto porque gastaban muy poco. No, porque hay muchos países que gastan muy poco, tienen bajo impuesto y no crecen nada. Haití, mucho, pero porque no pueden. Pero lo que sí no se puede decir, que para desarrollarte, para crecer, tú tienes que gastar mucho más. Claro. Para tener bienestar social entre los coreanos, entre los hombres, tienes que gastar mucho más. No, tienes que tener economías que apuntan a la eficiencia. Y la otra cosa es que un Estado pequeño no desperdicia recursos y le da ahorro, le permite tener ahorro al sector privado para invertir, le da espacio. Los otros países que son extraordinarios, increíbles lo que han hecho, son 2 países que si bien cuando yo nazco su nivel de ingreso es comparativo al de Chile o más alto que el de Chile por ahí, pero si nosotros no miramos el nivel, miramos la trayectoria, que es lo más importante, ves que
Israel e Irlanda hicieron un esfuerzo por bajar el tamaño del Estado, por bajar los impuestos, por liberalizar, por privatizar, y se transformaron en potencia económica los dos, que han crecido mucho más que Chile. Entonces, para mí, el tener un Estado pequeño, muy robusto, muy vigoroso, muy enfocado en aquellas cosas que es necesario hacer para que el sector privado funcione eficientemente, y enfocado en ayudar a los más pobres, es esencial para salir adelante. Así que yo iría por ahí. Lo más importante para mí es cambiar la actitud en la evaluación de política. Cada vez que alguien proponga un impuesto, que proponga un gasto, piensa, ¿cuál es el incentivo que esto genera? ¿Ayuda a invertir más? ¿Ayuda a estudiar más? ¿Ayuda a ahorrar más? ¿A qué es lo que? Entonces, un cambio en la visión de transferencia a incentivo. Bueno, muy buen panorama, muy buena entrevista y conversación con José Luis Daza, economista. Te agradecemos por este panorama más mundial, diagnóstico de Chile, qué deberíamos hacer. Muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. No, un placer, y la verdad que es un privilegio para mí estar acá contigo y con la audiencia que tiene. Muchísimas gracias por esa gentileza y nosotros nos vamos. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y tengan un muy buen fin de semana, por supuesto, y nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Chau. Fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Aire Security.